Bueno, buenas tardes, tengan un bendecido sábado y una bendecida semana. Esta tarde sábado vamos a estudiar la lección 10 de alusiones, imágenes y símbolos, y el título es Los que han llegado al fin del tiempo. Y nos preguntamos, ¿quiénes llegarían en primer lugar al fin del tiempo, a los fines de los siglos? Y la respuesta de la Biblia es clara: las vírgenes, a las que en nuestro tiempo sería semejante al reino de los cielos. La iglesia remanente, quienes, después de cerrar los ojos a la luz de sus lámparas, dormirse, dejar de estar en estado del ángel de Filadelfia y ser sembrada en sus corazones la semilla de la cizaña, llegarían a estar en la condición o en el estado del ángel de la Odisea. ¿Hasta cuándo? Hasta ser despertadas las vírgenes por el clamor de medianoche y ver iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios le prometió a Elena de White. Y ese camino es iluminado por la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y el versículo de memoria está tomado de 1 Corintios 10:11, que dice: y estas cosas les acontecieron. Pablo está hablando del pueblo de Israel como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y después termina diciendo: por lo tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo hizo Dios caer al pueblo de Israel? Por la idolatría. Dios no, perdón, Satanás, hacer caer al pueblo de Israel. Por la idolatría, para alejar a Dios de su pueblo, porque el pueblo eligió adorar ídolos. Ahora, y como Jesús lo anunció, en este tiempo, el reino de los cielos, la iglesia remanente, es semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas en 1844, salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quedaron todas dormidas. Cerró los ojos a la luz de sus lámparas y se durmieron. Y llegaron a estar en la condición del ángel de la Odisea, desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Pero Dios lo dejaría así, no. Les mandaría al profeta Elías, como él lo anunció, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y por qué aquí viene el esposo? Por ver las hojas de la higuera, por ver las señales de los tiempos que dicen que esta es la última generación. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y por qué tienen que arreglar sus lámparas? Por lo que dice Apocalipsis 11. Porque la bestia que sube al abismo dio muerte a los dos testigos. Y lo que tenemos en las manos es la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos. Y tenemos que arreglar las lámparas. ¿Por qué? Porque los dos testigos ahora están dando testimonios contradictorios. ¿Mm? Los dos testigos originalmente daban el mismo testimonio. Por eso Dios los llama los dos testigos, porque no se puede tener en cuenta un solo testigo. Los dos tienen que decir lo mismo. ¿Mm? Y como dice Pablo, los profetas, en 1 Corintios 14, los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Y cuántos fin del tiempo habría en nuestros días? Porque Jesús es claro en sus palabras. Las palabras de la profecía anuncian claramente dos momentos en los que llegaría el fin del tiempo. El primero es cuando llega el fin del tiempo de gracia para las vírgenes, a las que es semejante al reino de los cielos, para los miembros de la iglesia remanente, en la iglesia adventista, el campo del Padre Familia, en el que crecerían juntos en primer lugar el trigo y la cizaña. El tiempo al que Jesús llama el fin de este siglo, o el fin del tiempo de la iglesia militante, que da lugar al tiempo de la iglesia triunfante, que irá con Jesús a la última batalla. Como leemos en Mateo 25, 10 al 13. Vino el esposo y las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué le mostró de Selena White? Que las vírgenes que entran con el esposo a las bodas son las que recorren el camino angosto y llegan a la ciudad de Dios al final del camino y entran con el esposo a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿Y qué pasa con las otras vírgenes? No recorren el camino angosto. ¿Mm? Después también vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no creyeron a la luz del clamor de medianoche que iluminó el camino y no lo recorrieron y no llegaron a conocer a Dios. Y fueron a comprar a otro lado. ¿A quién? A los que venden en la Odisea, y las engañaron. Por eso Jesús dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, como viene como ladrón, a llevar su pueblo a la batalla. ¿Mm?
Y Elena, claramente hablando de este momento, dice los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella. ¿Quiénes? Despiertos, por supuesto, hablando de las vírgenes sensatas. Más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. ¿Cuándo brillaría toda la luz de la verdad sobre el pueblo adventista? En el clamor de medianoche. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón, no se deshacen de los ídolos. Corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y es claro, esto ocurre con las vírgenes insensatas. Y Jesús, en, en su sermón, o en sus enseñanzas, por medio de parábolas, como leemos Mateo 13, el 40 al 43, cuando habla del campo del padre de familia, donde se siembran y crecen juntos el trigo y la cizaña, al final, ¿qué pasa? Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Eh? Esto no es cuando llega el fin, porque eso ocurre fuerte pregón. Este es el fin de este siglo, el fin de la iglesia militante, cuando se cierra la puerta de la gracia a las vírgenes insensatas. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Fíjense, en este tiempo el reino de los cielos semejante a quién, a las vírgenes. Recogerán de las vírgenes a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahora, ¿quién va a ser echado en el horno de fuego? La cizaña, los adventistas nominales, las vírgenes sensatas. ¿Eh? ¿Y qué significa que son echados en el horno de fuego? Que Dios deja de llamarlos, Jesús los vomita en su boca y queda en manos de Satanás. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de esta separación, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes? Los adventistas sellados, las vírgenes sensatas, el trigo. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque tenemos que poner línea sobre línea las palabras de profecía. Y hasta ese momento, hasta que su pueblo hubiera sido sellado en la frente, Dios habría retenido los cuatro vientos para que no sople viento alguno. Y no habría empezado el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, el día de la batalla, como leemos en Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, porque como leemos en Daniel 7, cuando soplan estos vientos, suben bestias. Y lo que Dios estaba haciendo desde 1798 es impedir que Satanás forme nuevas bestias que persigan al pueblo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que los lugares asolados hayan sido reedificados. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en la profecía los árboles son los hombres. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño. Y vamos a ver que el hacer daño se refiere a las cuatro primeras trompetas. Hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son las primicias de la esposa del Cordero, como vemos en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Ahora, fíjense que esto es muy importante, porque el pueblo antiguo es sellado antes de que se suelten los vientos, antes que haya una nueva bestia. Y esto es lo que la falsa profecía creada por Satanás busca ocultar, para que el tiempo de angustia no encuentre preparado a la mayoría del pueblo adventista, a los que crean que serán probados por las leyes dominicales que habrá en el tiempo de angustia, cuando empiecen a ser resultados los cuatro vientos y una nueva bestia suba de la tierra que ayuda a la mujer, de los Estados Unidos. Porque son dos tiempos distintos. O sea, en el tiempo de angustia serán probados los nuevos adventistas, los que se unan a la iglesia triunfante, como obreros de la hora undécima, en la predicación del fuerte pregón. Pero en ese tiempo, cuando empiece el tiempo de angustia, el pueblo antista actual habrá sido sellado. Como dice Elena de White, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, cuando empiece el tiempo de angustia,
deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Cuándo? Antes del tiempo de angustia. Y dice ella, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria. O sea, ¿cuántas vírgenes insensatas va a haber? Muchas. ¿Se van a preparar? No. Esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase. ¿Por qué? Habían creído a la falsa profecía, que niega que haya que prepararse y recibir el sello de Dios antes del tiempo de angustia. Y esperaban que la lluvia tardía los preparase para sostenerse el día del Señor y vivir en su presencia, porque les habían mentido, los habían engañado, diciéndoles que van a recibir la lluvia tardía, y es mentira. Y dice Elena, oh, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y termina diciendo, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido, a menos que sea vencedor. ¿A qué tiene que vencer? A todas las tentaciones y triunfar el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. Tiene que tener el nombre de Dios escrito en la frente, lo que implica que tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, porque esa es la promesa de Dios. Y cuando nosotros estudiamos los eventos finales, aquí me pasé un poquito, vamos a retornar un poco, aquí está. Vimos que, como Jesús lo anunció en el sermón profético a partir de 1844, la profecía de su sermón profético se cumpliría en medio de las vírgenes, a las que es semejante el reino de los cielos. Y habría un tiempo de mora o tardanza en el que las vírgenes se dormirían. Después, como Dios nos anunció, vendría el periodo que sería principio de dolores, donde entraría el hombre escobilla, prepararía a sus mensajeros, y cuando los hubiera preparados, se escucharía el clamor de medianoche, que despertaría a las vírgenes para que se preparen. Y llega el primer fin del tiempo, cuando hay 144.000 columnas del templo de Dios. Y ahí se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y después de eso viene el segundo periodo del tiempo de gracia, que es para el pueblo que está en Babilonia, cuando se escucha el fuerte pregón, en el tiempo de angustia. Y la primera parte es el día de la batalla, donde los sellados van a recibir lluvia tardía y los que salgan de Babilonia y se unan a ellos como los obreros de la undécima, la lluvia temprana, mientras recorre el camino angosto que también los lleva a la ciudad de Dios. Y al fin del fuerte pregón va a haber una gran multitud al templo de Dios, que también habrá vencido. Y ahí llegará el segundo cierre o fin del tiempo. Y después va a venir el tiempo de las plagas, el tiempo de la ira de Dios. Entonces por eso cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras del sermón profético de Jesús, que es el que nos ayuda a comprender lo que pasa, entonces es fácil ordenar las profecías. Y acá hay algunos eventos que ya estudiamos y lo vamos a estudiar más detalladamente en la próxima lección. Ahora, el segundo fin del tiempo se producirá cuando llegue el fin del tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia, cuando haya sido predicado el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo y todos los hombres hayan recibido el sello de Dios o la marca de la bestia escarlata, la marca de Satanás, y sean parte de la simiente de la mujer o parte de la simiente de la serpiente, como Dios anunció en Génesis 3:15. Y Jesús fue claro, Mateo 24, 14 al 16, versículo 23. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Entonces, hasta que el pueblo antista no recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra y no conociera cuál es el verdadero Evangelio, lo que está haciendo no es preparar el camino a la segunda venida. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese es el fin definitivo, el fin del año de la buena voluntad de Jehová, que Jesús empezó a predicar cuando vino acá a la tierra. ¿Y qué va a pasar? Dice Jesús, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice, el que lea Daniel entienda. Ahora, ¿cuál es esta abominación desoladora? Y es la venida de Satanás simulando la segunda venida de Jesús. Es la venida del Cristo niceno simulando la segunda venida de Jesús. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y termina diciendo Jesús. Entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque ¿cómo se llama la abominación desoladora, el Cristo niceno? Cristo, y Dios, y Cristo. Pero esa es la abominación que Satanás le mostró a Constantino.
El sol con la cruz, símbolo de el hijo del sol, el dios hijo del sol. El símbolo que primero simbolizó a Tamuz, después a Horus, después a Mitra y finalmente a Apolo y Roma, ¿eh? Lo llamó Jesús. La iglesia caída, los apóstatas lo llamaron Jesús. Y eso es lo que Roma le da a comer al pueblo que está en medio de ella. Y en nuestra lección apareció esa imagen del medio, justamente porque el objetivo de los lobos es engañarnos. Y hay toda esa multitud de gente yendo a ver a quién, al anticristo, al sol con la cruz en el medio. Pero como Dios lo reveló claramente, y ninguno de nosotros puede ser engañado si lee justamente las revelaciones que Dios nos dio, y leemos en Evento de los Últimos Días, página 172, dice Elena, en esta época aparecerá quién, el anticristo, el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a quién, a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo, ¿no? Como vimos, cuando Roma y las iglesias caídas se unieron en puntos comunes de doctrina es para exaltar a quién, a Satanás, y al ver los puntos comunes de doctrina, sabemos que esa es la imagen de la bestia. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y leemos en Apocalipsis 16, 1 y 2, la primera plaga, oí una gran voz que decía desde el templo los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, la marca de Satanás, porque adoraban su imagen, y que adoraban su imagen, la imagen cristiana de Satanás. Pero ahora eso ocurre cuando Satanás está acá en la tierra y los hombres lo están adorando. Y mientras lo adoran, sobre ellos empiezan a salir estas úlceras malignas y pestilentes. Y por eso Dios anuncia todo esto para que ninguno de nosotros pase por esta prueba, llegue a estar en esa condición. Y el objetivo del mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Elías, es advertir a todo el mundo sobre cuál es la imagen, cuál es el ídolo, cuál es la abominación a la que la bestia llama Dios y Cristo. Y no es otra cosa que el disfraz cristiano de Satanás y los demonios. Y mostrarles quién es Jehová, el único Dios verdadero, y quién es el santo, el verdadero Jesús, para que no adoren a la imagen de la bestia y no lleguen a ser parte de la simiente de la serpiente, sino lleguen a ser hijos de Dios y parte de la simiente de la mujer. ¿Qué pasa con la bestia y el falso profeta? Con Roma y las iglesias protestantes caídas. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Recibieron la marca de Satanás porque son parte de la simiente de la serpiente y adoraron a la imagen de Satanás a la que llamaban Dios y Cristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás, los que estaban adorando a la imagen de la bestia, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Está hablando del caballo blanco de Jesús que va a la batalla. Y esta muerte es simbólica. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el tiempo de gracia polantista termina primero. Y vamos a, como nuestra lección habla del juicio previo a la segunda venida, vamos a ver qué es lo que aparece en nuestra lección, que también es erróneo. Como Dios le mostró en la en su segunda visión del santuario, los que comprenderían el misterio del santuario, o sea, el significado de la profecía del santuario, y cuál es la obra de Jesús en el lugar santo y el lugar santísimo, serían los que esperaran pacientemente y encontraran a Jesús, los que buscaran encontrar la puerta abierta del templo de Dios. Y vamos a leer estos párrafos de la visión del santuario, la segunda visión, que son muy importantes tenerlos en cuenta. Primeros escritos, página 250. Dijo el ángel: ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas?
Y responde el mismo, no, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar. Fíjense, no había cerrado la puerta del lugar santo en 1844. ¿Por qué? Porque si no, nadie podía entrar al templo de Dios y ser hecho columna del templo de Dios. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo, el santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Y agrega, a todos los que esperan pacientemente, o sea, los adventistas de la última generación, comprenderán el misterio, lo que para ellos seguiría siendo un misterio. No lo comprenderían ellos y no lo comprendieron. Y después escuchamos o leemos, Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. Entonces, Elena escuchó que Jesús hablaba con los ángeles y les dijo que a los ángeles que los que hallaran a Jesús, porque ellos, los primeros adventistas, aún no lo habían hallado, no habían hallado la puerta abierta. Entonces, todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se esposaría con la Nueva Jerusalén, ¿no? Porque eso es lo importante. El juicio investigador son las bodas del Cordero. Y tenemos que tener en cuenta todas las palabras que Dios habla sobre ese juicio. Entonces, ¿quiénes comprenderían el camino al santuario? Los adventistas de la última generación. Los que encontraran la puerta abierta, los que encontraran a Jesús, porque Jesús es la puerta. Y lo interesante es que a Elena se le muestra que la puerta esa está abierta. Dice, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina puerta estaba abierta y se me permitió entrar para mostrarnos que nosotros tenemos que entrar al templo de Dios, que está simbolizado por el tabernáculo del santuario del desierto. En el primer departamento dice, vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa, los panes, la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y agrega todos estos, los enseres de este departamento. Fíjense, todos los enseres que están aquí en el lugar santo. Parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué significa esto? Que simbolizan a los que entran al lugar santo. Entonces el que entra por la puerta abierta al templo de Dios para empezar a recorrer el camino angosto, empieza a ser simbolizado por la lámpara, por el altar del incienso, y finalmente, al final del camino, está la mesa de los panes de proposición de Dios, que es un símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, donde Dios pone a los panes que ya están sin levadura y están ungidos con aceite, como Jesús. Y agrega Elena, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos. ¿Qué pasaba? Jesús seguía oficiando el continuo para el perdón de los pecados conscientes de su pueblo y al mismo tiempo, desde 1844, está ejerciendo la expiación, que es para el perdón de los pecados de ignorancia de los vencedores. Entonces Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial, dice. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Entonces, ¿qué había en la cortina? Figuras, símbolos. ¿Mm? No había ángeles, ya no vio los ángeles que están al otro lado de Dios, vio el templo simbólico, mostrándole de este modo que el santuario que había visto era simbólico. Ahora, lo interesante es que, como Dios le mostró en la Juárez, es que nuestros pioneros habían heredado los conceptos de los paganos y los papistas acerca del juicio, o sea, no comprendían el verdadero juicio. ¿eh? Los conceptos paganos introducidos en la Iglesia de Roma en el tiempo de la apostasía, el tiempo del tercer sello, y creían que en el juicio investigador se analizaban todas las obras de los hombres, las buenas y las malas, para decidir si eran o no eran salvos, y que ese era el dictamen del juicio. Y hay varias citas en el Huey donde está reflejado esto. Por eso tenían miedo de no estar preparados cuando sus nombres pasaran en el juicio. Pero la Biblia es clara respecto a esto. Los nombres de los que estén vivos y no estén preparados no pasarán por el juicio. Entonces, lo que uno tiene que desear es que su nombre pase por el juicio, porque solo va a pasar por el juicio el nombre de los vencedores. Ahora, ¿de dónde venían esos conceptos? Del paganismo. Fíjense, acá tenemos lo que publica Roma, que después de la muerte los hombres son pesados en una balanza, se ponen justamente las obras buenas de un lado y las malas del otro, y de acuerdo a lo que resulta, van al infierno, o al purgatorio, o al cielo.
Pero esto es paganismo puro. Como leemos en Apocalipsis 6:5, cuando se relata lo que ocurre en el tiempo del tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, un símbolo de corrupción. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, que se introduce en medio de la iglesia cristiana. En este caso, la que se llama cristiana Roma, que nunca fue parte de la iglesia de Cristo. Las costumbres del paganismo se corrompe justamente con los conceptos paganos del juicio inmediato después de la muerte. Y nuestros pioneros creían eso, que se pesaba a los hombres, ¿no? Porque habían creído en las falsas doctrinas de Roma sobre el juicio, las falsas doctrinas que son repetidas en la lección esta semana, junto al falso evangelio que predica el falso profeta. Entonces, como esto es un tema muy delicado, justamente lo vamos a analizar. Y esto es lo que dice nuestra lección el próximo jueves sobre el juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio que se encuentra en Daniel 7 nos permite ver detrás del velo una oportunidad impresionante de observar cómo Dios actúa para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. Y siguen diciendo, lee la descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26, 27. ¿Cuál es el objetivo principal del juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Entonces, y vamos a seguir leyendo lo que dice nuestra lección. Y agrega, no cabe duda de que la humanidad es juzgada por Dios. Ahora, pero no en el juicio de Daniel 7. Y esto es muy importante, porque ellos leen Daniel 7 con el concepto pagano de juicio. Pero la humanidad no es juzgada por Dios. Vamos a ver por qué. Porque ese juicio son las bodas del Cordero. Y ahí no se nombra a los que no son parte de la esposa del Cordero, solo a los vencedores. Y agrega Eclesiastés 12:14, asegura que Dios traerá toda obra a juicio, y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá, pero los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, naturalmente tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás, vieron a un tercio de sus compañeros expulsados del cielo, y ahora Dios nos trae ante Él. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. Entonces, como que se van a analizar todas las obras de los hombres, ¿eh? Toda obra de los hombres se analiza en ese juicio, ¿no? Pero eso no es así, porque cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras de Dios, eso no es así. Y ahora mezclan otra cosa que no tiene nada que ver con el juicio de Daniel 7. Dice, en la historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, un tipo o figuración del juicio, y esto no es así de ninguna manera. Aporta una importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad era tan notoria que el clamor contra ella era grande. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Y bueno, justamente porque este es el concepto pagano que tienen en la mente del juicio. ¿Mm? Pero el juicio de Dios no se trata de eso, porque son las bodas del Cordero. Y vamos a ver eso claramente. Y agregan, quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7 es Jesús, un hijo de hombre. Daniel 7:13. Ver también Mateo 20:28, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Y esta es una mentira. ¿Mm? Ahora, la aparición de Jesús en ese juicio no es la única razón por la que este juicio es hecho a favor de los santos del Altísimo. Vamos a ver por qué. Esto es una mentira. Y agregan, solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. Y esta nueva mentira es parte del falso evangelio, aunque se use una cita en el Juárez para justificarlo, y vamos a ver cuál es esa cita. ¿Por qué? Porque Dios empezó a perdonar a Adán y Eva antes de que engendrara al Mesías con la carne de David, ¿eh?
4000 años después. ¿Y Adán y Eva fueron salvos? Sí. ¿Abel fue salvo? Sí. ¿Mm? ¿Y Dios los había justificado? Claro que sí. Y había cargado sus pecados en su santuario, como dice Isaías 43. Él había perdonado y justificado y él se había hecho cargo de pagar por los pecados de sus hijos. Entonces, porque lo que dice aquí es mentira, es falsa doctrina, es el falso evangelio que predica el falso profeta. Y termina diciendo la lección del jueves: imagina que todos tus secretos estén expuestos ante nuestro Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? Y eso es mentira. Ese es el falso evangelio, la mentira, la falsa esperanza. ¿Mm? Porque, ¿qué van a decir? Que Jesús tome tu lugar. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque el que perdonó a los vencedores es Jehová. Y el que carga los pecados de los vencedores es Jehová. ¿Mm? No es lo que enseña nuestra lección. Ahora, esta es la última parte de la cita llena de errores usada para justificar el error del falso evangelio. Y está tomada de Profetas y Reyes, páginas 390 al 392. ¿Y qué dice ahí? El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. ¿Eh? Y este es un grave error, porque el enemigo ya fue vencido, fue expulsado del cielo, como dice Apocalipsis 12, 9 al 10, y no puede acusarnos delante de Dios. No es parte ni del continuo ni de la expiación. Entonces el hombre no tiene que hacer frente a acusaciones del enemigo. No tiene nada que ver esto con el juicio de Daniel 7. Y sigue diciendo ahí: con sus ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad ante Dios, y eso es durante el continuo. Y agrega: pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Y esto es paganismo puro, esto es jesuitismo, podemos decir. ¿Por qué? Porque este es otro grave error. Nosotros no tenemos que arrepentirnos ante Jesús ni confiarle la guardia de nuestras almas. Tenemos que hacerlo ante nuestro Dios y Padre, como nos enseñó Jesús, en la oración de Mateo 6, del 9 al 13. Porque esto es jesuitismo puro. Ahora, ¿cómo llegó esto a los escritores en el juez? Es un tema interesante. Y después sigue diciendo: intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Y este es un nuevo grave error, porque no existe esta supuesta disputa entre Jesús y el acusador, porque el acusador ya no puede entrar a la presencia de Dios. Y agregan finalmente: su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Un cuarto grave error: esa no es la función de los sacerdotes, y Jesús es nuestro sacerdote durante el continuo, como leemos en Romanos 8, 31 al 34, o el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero ningún sacerdote hacía esto. ¿Mm? Y la obra de Jesús no tiene nada que ver con eso. Ahora, vamos a leer estos versículos que nombramos. Primero, Apocalipsis 12, el 9 al 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y en este tiempo, el objetivo es engañar ¿a quién? Al pueblo adventista. Fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Lo que Jesús vino a predicar. Porque cuando Jesús venció, vino el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿Jesús tiene que vencer a Satanás? No, ya fue vencido y fue echado, y no hay un acusador ante Dios en este tiempo. ¿Mm? Por eso esta cita es totalmente errónea. ¿Y Jesús qué nos enseñó? ¿Que le oremos a Él por el perdón de pecados? No, es la oración modelo es esta. El otro es jesuitismo, los que tienen ese Dios Hijo que perdona pecados, como enseña Roma. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y a quién le piden que venga a morar en ellos? A Jehová. Venga a tu reino, a nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo, así también, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. ¿A quién tenemos que pedirle perdón? A nuestro Padre, no a Jesús.
Es todo falsa doctrina lo que aparece ahí. ¿Mm? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Pablo es claro en Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿quién es el que nos defiende? Jehová. ¿Quién perdonó a Adán y Eva? ¿Mm? Edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderos, confesó en los corderos los pecados de sus hijos, los vistió con las pieles, y él cargó sus pecados. Jehová, nuestro Dios y Padre. Por eso Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Mm? Tiene que pelearse con Dios. Y agrega después, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Jesús es el que justifica? No, no. Por eso los testimonios de la Juárez están llenos de lo que Dios le mostró a Miriam en su sueño, de innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Hay errores ahí. Porque esos libros, por ejemplo, todos estos libros que agregan información que no está en la Biblia, no fueron inspirados por Dios. Es lo que los pioneros recopilaron y que ahora se nos hace creer que lo escribió Elena de White. Es lo que ellos creían. ¿Mm? Por eso ella, después de darse cuenta de sus errores, dijo que solo tenemos que usar la Biblia y la Biblia sola como fuente de doctrina. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace Jesús? Está a la diestra de Dios como sacerdote, como anuncia la profecía, e intercede por nosotros, pero como hacían los sacerdotes. Entonces vamos a ver cuál es la verdad sobre este tema. Primero, no se necesita un juicio para condenar a los pecadores, ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos perdidos. O sea, no hay un juicio que condene a nadie. Dios no hace juicios para condenar, como dice Pablo en Romanos 3, 22 y 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecaron, sí. Hay alguno que no pecó, ninguno. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos ser redimidos y salvos. Todos pecamos. ¿Mm? Y no necesitamos que alguien nos acuse, porque ya estamos perdidos. Y segundo, el plan de redención es para salvar lo que se había perdido. El juicio de Dios, el continuo de expiación, es para la salvación de lo que está perdido. Como leemos Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para redimirnos, para que podamos salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Tercero, la salvación es por gracia, no por obras. O sea, por aceptar por fe la gracia de Dios, el regalo de Dios. Por eso, lo que se analiza en el juicio es cuándo aceptamos la gracia de Dios, porque las obras no tiene sentido analizarlas, porque la salvación es por la gracia, como dice Pablo en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice, ¿quiénes? Los que aceptaron y creyeron el Evangelio del Reino de Dios y nacieron de Dios, ahora Dios lo está transformando a imagen de Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los vencedores, los que siguieron el camino angosto, llegaron a la ciudad de Dios, ¿de qué van a ser acusados? Si Dios es el que los justifica, Dios está por ellos. Y son hijos de Dios, nacieron de Dios, y Dios los transformó a imagen de Jesús. Eso nos muestra que nuestros pioneros no tenían ni idea de lo que es el juicio investigador. Y cuarto, los únicos juzgados en el santuario durante el continuo son los que oyen y guardan las palabras del Evangelio, porque el juicio de Dios es para salvación, como leemos en Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgo. Entonces, al que oye las palabras de Jesús y no las guarda, nadie lo juzga. Porque el juicio no es para condenar, es para salvar. Pero ¿a quién se juzga? Al que oye las palabras y las guarda. Y va ante Dios y es limpiado. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿En cuál es el día postrero? En el juicio del milenio, no en el juicio previo a la segunda venida. Y quinto punto muy claro es que el juicio en el 7 es el juicio del día de la expiación. Y solo las bodas del Cordero, como Dios le mostró en el juez. Y solo abarca a los santos del Altísimo, a los vencedores,
a los que Jesús confiesa en las bodas como parte de su esposa, como parte de la iglesia triunfante, a los que en ese momento también les son perdonados los pecados de ignorancia para que queden sin mancha delante del trono de Dios. Como leemos en Apocalipsis 3:5, el que venciere, fíjense que hay que vencer, porque el otro es un evangelio trucho. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre como vencedor, como formando parte de la esposa del Cordero, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso las bodas del Cordero. Jesús confiesa a su esposa. No tiene nada que hacer en este juicio, en las bodas del Cordero, los que no vencieron. Y Jesús borró el libro de la vida. Por eso Jesús sabe quién venció. Y confiesa a él el nombre de los vencedores. Y Daniel 7, 21 al 22, y es claro, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, los asesinaba, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quién se dio el juicio? A los santos del Altísimo, los únicos nombrados en este juicio, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, por eso tenemos que diferenciar claramente los errores heredados de los paganos y los papistas, como Dios le mostró a Miller, la innumerable cantidad de joyas y monedas falsas que aparecen en los testimonios de Yahweh, que fueron introducidos por nuestros pioneros, de la verdad bíblica, porque nuestra fuente de doctrina tiene que ser la Biblia y la Biblia sola. Y sexto, la perfecta justicia de Cristo, puesta en un plato de la balanza pagana, no hace que el pueblo salga airoso en el día del juicio sin haber obedecido a las palabras del Evangelio del Reino de Dios. Ese es el falso evangelio en el que creerán las vírgenes insensatas, la mentira que no las va a convertir en vencedoras. Y esto es importante entenderlo. O sea, no es que Jesús toma nuestro lugar en el juicio y Dios ve la perfecta justicia de Cristo. Eso es mentira. Porque en el continuo, Dios espera que vayamos a Él, le confesemos los pecados conscientes y para poder limpiarnos. Y si hicimos eso con cada pecado consciente, en el día de la expiación vamos a ser limpiados de los pecados de ignorancia. Pero ¿qué va a pasar con las que crean a la mentira que aparece en nuestro folleto de la elección? Como leemos Mateo 25, 10 al 13, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que vieron iluminado el camino y lo recorrieron, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no las conozco. O sea, ¿qué pasó? Vieron iluminado el camino, pero lo rechazaron. Esto es triste, pero va a ocurrir. Y séptimo punto, muy claro en la palabra de Dios, el nombre de los que no vencieron, a los que Jesús borra del libro de la vida y no confiesa en las bodas, no es nombrado en las bodas de Cordero. Recién van a ser juzgados durante el milenio en el que no se analizarán sus pecados. O sea, no va a ser una película para ver la mugre en la que se revolvieron, sino se verá cuando fueron llamados y rechazaron la salvación, porque eso es lo único importante. Porque la salvación es por la gracia. Ahora, si uno rechaza la salvación, uno eligió conscientemente no ser salvo. Entonces, lo único que se va a revisar ahí es eso. En el milenio no se va a revolver el estiércol. Y eso es muy claro. Se va a ver cuándo fueron llamados a rechazar la salvación y que ellos eligieron no ser salvos. Como leemos en Apocalipsis 24. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente tienen el mismo testimonio que Jesús. Porque se ven ellos lo mismo que se ve en Jesús. Y por la palabra de Dios, porque van a predicar el fuerte pregón, llevando a la gente a conocer lo que dice la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, a su ídolo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, por eso es importante que entendamos bien la profecía, porque en nuestras lecciones, lamentablemente, como Dios lo dijo, hay falsa doctrina y falsa profecía, porque el objetivo de Satanás es engañar al pueblo adventista y él ha tomado control de la organización de la iglesia adventista. Como Dios le mostró a Joel, a Juez ha copado el campo.
Entonces vamos ahora a ver lo que Dios anuncia sobre el tiempo de angustia. En nuestra iglesia, al ser predicada la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, como Dios le mostró en el Juay que se estaría predicando, se predican muchas mentiras que tienen por objeto engañar al pueblo adventista. Por ejemplo, una de ellas es que nosotros seremos probados por las leyes dominicales que habrá en el tiempo de angustia, cuando Dios nos mostró claramente que nosotros, los adventistas actuales, somos probados y sellados antes del comienzo del tiempo de angustia. ¿Mm? Ahora, los que salgan de Babilonia y se unan al espíritu de la esposa en el llamado, esos sí serán probados por estas leyes. Pero los que están sellados ya fueron sellados. Y el tiempo de angustia no comienza con la acción de Satanás por la ley dominical. Comienza cuando el pueblo de Dios ha sido sellado en su frente, cuando Dios empieza a soltar los vientos y suceden los eventos que Dios anunció por medio de Ezequiel y de Juan. Y esto es muy importante, porque hasta que Dios no suelte los vientos, Satanás no puede formar una nueva bestia en Estados Unidos. Una bestia que una al falso profeta y el Estado para imponer los dogmas del falso profeta, que ahora son dogmas comunes con Roma. Eso no puede pasar. ¿Por qué? La Biblia es clara. Porque Dios retiene los vientos hasta que su pueblo ha sido sellado. ¿Quiénes? Las vírgenes. Y leemos Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. ¿De cuándo? De 1798. Para que no soplase viento alguno. ¿Por qué? Porque cuando soplan vientos surgen bestias. Sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, hasta que el pueblo de Dios ha sido sellado, y hay 144.000 columnas en el templo de Dios, no hay daño, no suena ninguna trompeta. Yo oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Mm? Y Dios le mostró lo siguiente, le dejó ahí una visión que está en Primeros Escritos, página 37. Y ella dice, los 144.000 triunfaron, los que recorrieron el camino angosto y llegaron a la ciudad de Dios. Y este es un número simbólico, no quiere decir que sea exactamente 144.000. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaba esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Son adventistas del séptimo día. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la predicamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Y Dios les mostró esto. Vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿Qué había pasado? Habían entrado por la puerta ancha, habían bebido las aguas del abismo y habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Habían llegado a ser hacedores de maldad. Y, como consecuencia, habían hollado el residuo con los pies. ¿A quiénes? ¿Cuál es el residuo? Los 144.000. Y lo habían hollado con los pies, los persiguieron y los golpearon, como Jesús anunció que eran los siervos malos, del mismo modo en que lo hizo Roma con el pueblo que conocía a su Dios. Y agrégale, ella pisoteó el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es un símbolo del reino de Dios, como el autor de Hebreos lo muestra en Hebreos 4. Y que por esto había sido pesados en la balanza y hallados faltos. O sea, por eso Jesús, ¿qué hizo? Borró el nombre de ellos del libro de la vida. Porque este es el fruto de entrar por la puerta ancha. Y es un tema muy triste y delicado. Por eso Dios nos dejó estas profecías para que nosotros las conociéramos a tiempo. ¿Y qué pasa cuando termina el sellamiento que vemos en Ezequiel 9, versículo 11, y vamos al capítulo 10, versículo 2? Y aquí el varón vestido de lino, símbolo de Jesús, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que
me mandaste. Ya le puse una señal en la frente a todos los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia, como dice el Joel, en medio de Jerusalén. Y Ezequiel dice lo siguiente, miré, y aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino. ¿Quién habló? Jehová. Y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbón encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. O sea, ¿qué pasó? Ya está sellado el pueblo de Dios y ahora, ¿qué se echa? Fuego sobre los impíos. Y este es el fuego que simbólicamente quema la cizaña. Y entró a vista mía. ¿Mm? Ahora, lo interesante es que esto, justamente cuando ponemos línea sobre línea, es lo mismo que Dios nos muestra en Apocalipsis 8, del 2 al 6. Por esto ocurre antes que suenen las trompetas, porque señala el fin del sellamiento del pueblo de Dios. Y después de eso suenan las trompetas. Y Juan dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas para que las toquen. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Acá hay una letra que está de más porque es una referencia que ponen. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre las vírgenes sensatas que no se prepararon. ¿Por qué? Porque los 144.000 están en el templo de Dios, delante del trono de Dios. ¿Y en la tierra quién están? La cizaña. ¿Mm? Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían los 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Cuándo? Cuando ya ha sido sellado el pueblo de Dios. Como Dios le mostró en el Joel, en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Sonará una trompeta tras otra, siendo las primeras 4 trompetas los juicios destructores de Dios, y sonarán antes que sean derramadas las 7 copas del aire de Dios sobre los hombres que, a pesar de escuchar el llamado de Dios, continúen adorando a la imagen de la bestia y reciban su marca. Como leemos en Tercer Tomo Mensajes Selectos, página 487. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y es entonces cuando suena la primera trompeta, ¿y qué produce? Produciendo daño en la tierra, porque ya está sellado el pueblo de Dios, produciendo destrucción repentina, anunciando la llegada del día de Jehová, y que Jesús viene como ladrón en la noche a buscar a los sellados del pueblo adventista para ir con ellos a la batalla del día de Jehová, la batalla de Armagedón. Y leemos en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Jehová, el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche, de golpe, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo viene el día de Jehová? El día de la batalla, con destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Y qué dice Jesús? He aquí, yo vengo como ladrón. En Apocalipsis 16, después de mostrarnos cómo se forma la triple alianza y el ejército del dragón, Jesús dice que al mismo tiempo, he aquí, yo vengo como ladrón. Pero entre todo el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, porque este es un mensaje del ángel de la Odisea, a las vírgenes dormidas. ¿Y qué pasa con los que están preparados? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa Ar en hebreo? Monte. Entonces, Magedón, Megiddo. Simbólicamente, el monte que está en el valle de Megiddo, donde Elías enfrentó a los profetas de Baal, el monte Carmelo. Porque va a haber una nueva lucha, un nuevo conflicto, porque la última batalla es similar a la que tuvo Elías con los profetas de Baal. Y en Apocalipsis 1, del 11 al 14, se muestra a Jesús y a los que lo siguen yendo a la batalla. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, como el primer
el del primer sello, por Jesús sale venciendo y para vencer y sigue peleando hasta el fin. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes? Los 144.000, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, pues son los panes sin levadura, puestos en la mesa los panes de proposición, les seguían caballos blancos, porque eran vencedores. Y Apocalipsis 7, 12, 17, 14 dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. O sea, el ejército del dragón, ¿contra quién va a pelear? Contra Jesús. Porque Él es Señor, Señor y Rey de Reyes, Él es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿A quién llama Jesús en este tiempo? Al ángel de la Odisea. Y elegidos y fieles. Son vencedores. Y vamos a ver lo que Dios le mostró a Juan sobre la primera trompeta, que es la señal que anuncia el comienzo de angustia. No hay bestias todavía, porque no puede haberlas hasta que Dios suelte los vientos. Y el que los suelta es Dios, no Satanás. En el tiempo de angustia, el avance del tiempo estará determinado por el sonido de las trompetas, y nosotros tenemos que conocerlas, siendo la primera trompeta la que anuncia el comienzo del tiempo de angustia, cuando aún no fue formada una nueva bestia, en la tierra cayó la mujer, y la séptima trompeta es la que anuncia el cierre definitivo de la puerta de la gracia. Y leemos en el quinto tomo del Comentario Bíblico Adventista, algo que publicó Elena White en la Revista Angera en 1886, lo que Dios le mostró. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones, sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, dice ella, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. ¿Qué pasó? Fenómenos insólitos, cayeron bolas de fuego sobre Sodoma y Gomorra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, cuando empieza el tiempo de angustia va a pasar algo similar, dice ella. Y como leemos en los últimos días, página 28, porque las primeras trompetas producen destrucción, dice ella, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, van a ser calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Conocer esto, para dárselo a conocer al pueblo que está en Babilonia, para que cuando vean lo que sucede, comprendan. ¿Y qué pasa con el primer ángel? Que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Donde está el pueblo de Dios. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, produce daño a la tierra y a los árboles y a la hierba. Y los árboles de la tierra que simbólicamente se queman son los adventistas que no creyeron la verdad y no se prepararon, no fueron transformados por Dios en árboles buenos, en árboles de justicia y no tienen frutos buenos. Y la hierba verde, que simbólicamente es quemada, son las plantas y cizaña con fruto, que son cortadas y echadas en el fuego. Como Jesús lo dijo, Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, cuando llega el fin del tiempo, gracias por el pueblo antista, si Dios no nos transformó a imagen de Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser cortados y echados en el fuego. Como leemos en Mateo 13:40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, los hacedores de maldad, y los echarán en el horno de fuego. O sea, esto es simbólico, no se van a quemar, van a quedar en manos de Satanás. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los sellados, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
porque ahí viene el fuerte pregón. Y los sellados iluminan la tierra con la gloria de Jehová. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. Pero lo interesante es esto, además de su significado simbólico, como Dios le mostró en Ajuay, la primera trompeta produce una señal visible, que van a ver los adventistas sellados y los no sellados, y todos los hombres que serán despertados a la realidad de el comienzo del tiempo de angustia. Y esto es lo que Dios le mostró, y ella justamente escribió. Dice, anoche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego ascendía sobre el mundo, o sea, como similar a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba? Es como que explotaba en el aire y se esparcían los pedazos y producía incendio y destruía grandes casas. Y ella escuchó lo siguiente, desde diversos lugares procedía el clamor, el Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Por qué decían el Señor ha venido? Porque sabían que esta es la señal, la primera trompeta. Vino como ladrón en la noche. Y lo triste es esto, vio ella lo siguiente, muchos, quienes adventistas, no estaban preparados para encontrarse con él. Pero unos pocos adventistas decían, alabado sea el Señor. ¿Cuántas van a ser las vírgenes insensatas? Muchas. ¿Mm? Y los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas, pocas. Unos pocos adventistas decían, alabado sea el Señor. Y ahora los no adventistas les preguntan, ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina, porque eso es lo que ocurre cuando viene el día de Jehová. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. ¿Por qué? Conocían esta visión. Habían recibido el verdadero alimento a tiempo, conocían las palabras de profecía y sabían que esta es la señal de que Jesús había venido como ladrón en la noche a llevarlos a la batalla y que tenían que empezar a predicar el fuerte pregón. ¿Mm? Ahora, ¿qué les dicen sus vecinos? Fíjense, esto es muy interesante. Si creían que estas cosas iban a suceder, ¿por qué no nos advirtieron? ¿A quién les dice esto? A los sellados. Fue la terrible respuesta. ¿A quién le dicen? A los pocos adventistas que estaban preparados y alababan. Y le siguen diciendo, no estamos enterados de estas cosas, ¿por qué nos dejaron en la ignorancia? Puesto que nos veían con frecuencia. ¿Por qué no se familiarizaron con nosotros y nos informaron acerca de los juicios venideros para que sirviéramos a Dios y no pereciéramos? Y eso es lo que van a pensar. ¿Por qué no nos hablaron? Y fíjense que los sellados no les hablaron porque hicieron la voluntad de Dios. Como veremos, estos pocos adventistas sellados hicieron la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la gente? Ahora estamos perdidos. ¿Y qué les van a decir ellos? No, porque ahora es la oportunidad de empezar a predicarles el fuerte pregón y mostrarles qué está sucediendo y qué va a pasar. Como podemos ver claramente, Elena de White vio que cuando suene la primera trompeta, anunciando la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, muchos adventistas, a pesar de haber oído las palabras de Jesús, no van a estar preparados. Van a actuar como vírgenes insensatas. Y unos pocos adventistas estarán preparados y al ver la señal que estaban esperando ver, la señal que anuncia que Jesús ha venido como ladrón, a llevarlos con él a la batalla, clamarán, el Señor ha venido, el Señor ha venido, alabado sea el Señor. Y cuando los no adventistas, los que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de escuchar la verdad, al escuchar su clamor les pregunten, ¿por qué alaban al Señor? Los adventistas que estarán preparados, los sellados, los siervos fieles y prudentes, que los conocían y no les habían advertido estos hechos, siguiendo las instrucciones de Jesús de ir primero a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, empezarán a predicarles el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, explicándoles que no están perdidos como leemos en Mateo 10, 5 al 7, que es una instrucción de Jesús a los discípulos y a nosotros. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino, id antes, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, predíquenles el evangelio del reino de Dios. Ahora, y es muy claro, los siervos fieles no van a traer personas a la iglesia, porque Jesús les dice que no vayan a buscarlas. Y eso es una gran diferencia con los siervos malos. Vamos a ver.
Oh, se me saltó. Ahora vamos a ver. Estamos, volví atrás sin querer, toqué una tecla. Vamos a buscar dónde estábamos. Al comienzo del tiempo de angustia, aquí estamos. Ok, aquí estamos. Fíjense que esta es una gran diferencia, lo que van a ser los sellados de lo que van a ser los siervos malos, ¿m? Que va a estar siendo guiados por Satanás. Esta es una gran diferencia con la obra de los siervos malos que, como Dios le mostró en el juez, se habrían convertido en agentes de Satanás y estarían usando el mesmerismo, el espiritismo, para atraer muchas personas a la iglesia adventista, para que adoren a la imagen de la bestia en sábado y prepararle una gran cosecha y cizaña a Satanás. Porque Satanás sabe que la proporción de adventistas que van a ser para su cosecha es mucho mayor que la proporción de cizaña que va a lograr el mundo, porque una gran multitud va a salir de la gran Babilonia. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea, ojalá fuera frío, ojalá no estuvieras en la iglesia, o fueras caliente, fueras un siervo fiel y prudente. ¿Y qué le mostró Dios en el Juan que estaría sucediendo en este tiempo? Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos, ministros adventistas, que habían rechazado la verdad presente para unirse a las otras mujeres y adorar a sus dioses, como el pueblo israelí en Sittim, se valían del mesmerismo, del espiritismo, para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. O sea, ¿qué estarían haciendo? Ganando muchas personas, extrayéndolas a la iglesia contrariamente a la voluntad de Dios. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Y algunos de estos agentes de Satanás, fíjense, ministros adventistas que predican en el púlpito, agentes de Satanás, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad, o sea, de la luz del clamor de medianoche, mediante una influencia satánica. Y agrega Elena, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obra así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. ¿Qué van a hacer los siervos de Dios? No van a ir a buscar personas para traerlas a la iglesia, porque esa es la instrucción de Jesús. Se van a preocupar por las ovejas perdidas a las que se les cierra la puerta de la gracia. ¿Y qué van a hacer los siervos de Satanás? Con el poder justamente que le van a dar los espíritus de demonios, al hacerse habitación de demonios, van a usar el espiritismo para ganar adherentes, ¿m? Y traer mucha gente a la iglesia para que se pierda. Ahora, ¿qué habría pasado para que esto sucediera? Babilonia le habría dado a beber de su vino al pueblo adventista, la única iglesia que era leal a Jehová, y por eso habría caído definitivamente. ¿Quién? Babilonia, no la iglesia adventista, porque la iglesia adventista triunfaría, porque el triunfo de la iglesia adventista es tener preparado a una cosecha de trigo para Dios. ¿M? Y en el conflicto de los siglos, Elena dice lo siguiente, página 440. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿por qué? Porque escucharon la verdad del clamor de medianoche, pero la rechazaron, serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira. O sea, pues si rechazan la verdad, Dios que puede hacer nada, dejarlos en manos de los espíritus de demonios. ¿Mm? Y agrega Elena, la caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, la única iglesia leal a Jehová. Y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto, Apocalipsis 14:8, está aún reservado para el porvenir. Entonces, cuando eso sucediera y nos despertáramos, el mensaje del segundo ángel habría vuelto a ser verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Cuál faltaba? El pueblo adventista, del vino el furor de su fornicación. ¿Mm?
Y como Dios le mostró a Juan, el tiempo de las trompetas es el tiempo de misericordia para el pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. Pero ese tiempo, la puerta se habrá cerrado para el pueblo adventista que no quiso entrar. ¿Mm? Entonces, primer fin, cuando hay 144.000 columnas, cierra la puerta, empieza el tiempo de fuerte pregón y es tiempo de misericordia para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y Jesús sigue oficiando el continuo y la expiación, sigue oficiando el santuario a favor de ellos. ¿Mm? Y dice ella, esta cita está en el noveno tomo Testimonios, página 97, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. Y agrega, el tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, el tiempo de las trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. Porque el clamor de medianoche es predicada a las vírgenes dormidas, no en todo el mundo. Después viene el fuerte pregón. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar, para las vírgenes insensatas. Y eso es muy claro. Entonces, ¿cuál es el tiempo de gracia para el pueblo adventista? Ahora, cuando veamos la primera trompeta, no, se cerró la puerta. Entonces, como el pueblo de la iglesia primitiva salió de Jerusalén y nunca más volvió a entrar, los señores polantistas saldrán a predicar el fuerte pregón y no volverán a predicarle a sus hermanos. ¿Por qué? Porque se cerró la puerta. ¿No? Escucharon el llamado de Dios, lo rechazaron y se cerró la puerta. Y fíjense lo que dice Elena en Testimonios por los Ministros, página 452. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los vencedores, los que poder disponer de toda la luz de la verdad, la luz del clamor de medianoche que ilumina el camino a la ciudad de Dios, que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo a la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón y no se deshacen de ellos. Corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y eso es muy claro. Y Satanás lo quiere ocultar, porque la falsa profecía busca engañar al pueblo antista ocultándole estos hechos. Y en Conflicto de los Siglos, página 441, leemos, cuando los que no creen a la verdad, a la luz del clamor de medianoche, porque ahí van a conocer la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados, dice Elena, para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, y adoren a la imagen de la bestia. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirlas, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Y es muy claro esto. Los adventistas que rechazaron la verdad son dejados y ahora el mensaje se dirige al pueblo que está en Babilonia. Y leemos Eventos de los Últimos Días, página 220. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. ¿Por qué? Porque en la misma familia va a haber trigo y cizaña. Se le coloca una señal sobre los justos, dice Elena. Y ahora cita Malaquías 3:16 en adelante. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Los sellos son el especial tesoro de Jehová. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y agrega Elena, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios, porque no adoraron a la imagen de la bestia, sino solo a Jehová, se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, porque recorrieron el camino angosto y llegaron a la ciudad de Dios, y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, cita las palabras de Jesús en Mateo 24, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y esta es la realidad. Esto es lo que Satanás busca ocultar y fue claramente revelado en la palabra de Dios. El tiempo de gracia del polantista es ahora, después será tarde. ¿Mm? Como podemos ver,
La palabra profética más segura es muy clara y solo podemos ser engañados por la falsa profecía creada por Satanás si se oculta la luz de la verdad. ¿Mm? Pero si actuamos como vírgenes sensatas y seremos fieles, nadie nos podrá engañar. ¿Por qué? Porque clamaremos a Jehová, como dice Jeremías 31, 32 y 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Mm? Y como dice Isaías 54:13, las palabras que citó Jesús, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, todos los hijos de Jerusalén. Los hijos de la mujer vestida de sol serán enseñados por quién? Por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es la promesa. Por eso que tenemos que hacer nosotros, como siervos fieles y prudentes, clamar a Jehová, para que él haga la obra del hombre de escobilla, y como virgen sensatas, cuando vemos iluminado el camino hacia Dios, recorrerlo y hacer la voluntad de Dios como siervos fieles y prudentes. Eso es lo que permitirá que una parte del pueblo adventista sea sellada y pueda ir con Jesús a la batalla, porque esa es la misión del pueblo adventista, que Jesús tenga un ejército preparado para ir con él a predicar el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles. ¿Mm? Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, que tengan un bendecido fin de sábado y que también tengan una bendecida semana y puedan disfrutarla en compañía de nuestro Dios, de Jehová, el Dios que llamó al pueblo adventista.